¿Sabías que? Se piensa que el mole fue un invento de inspiración divina creado por una monja hacia el año 1531 para agraciar al virrey. Sin embargo, la palabra mole proviene de un vocablo náhuatl que significa salsa y sus ingredientes, la gran mayoría, son de origen autóctono. Chile ancho con azúcar y tortillas de maíz, bien molido, pan tostado y una semillita pues de ajonjolí. Y ya estamos aquí de regreso platicando sobre la cocina mexicana, esta cocina maravillosa que dicen en algunos videos por ahí que la mejor escuela de cocina mexicana son las casas. Las casas, la receta de mamá, la receta de la abuela y todos esos secretos que ellos tienen. Por ahí hablan de las recetas estándar, ¿no? La gente cuando habla de la cocina y establecen los chefs estas recetas estándar con las cantidades exactas. Y es curioso, pero les falta algo, ese toque que dan las mamás, las abuelitas, que saben los secretos de mezclar ahí los sabores, ¿no? Esos sabores deliciosos para que tenga un toque distinto. Y estos sabores que vienen, y se habla mucho de esta herencia oral. Es curioso, pero en la cocina mexicana no estamos acostumbrados a escribir. A mí me encanta preguntarle a la gente en nuestros paseos, ¿usted tiene su recetario? ¿Cuántas recetas tienen ya en él? Y de un grupo de 20 personas, una sola escribe sus recetas. Entonces, es muy interesante y también eso se lo dejo ahí de tarea, que empiecen a hacer su recetario porque es lo que te queda. Grandes películas que se han hecho alrededor de la cocina mexicana, entre las que destaca Como agua para chocolate. Película Como agua para chocolate, de Alfonso Arau, año 1992. Este es un placer de los dioses. Tiene demasiada sal. Con permiso, me siento mal. Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, no solo la sangre de Tita, sino todo su ser, se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices y en cada uno de los olores de la comida. De esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa y completamente sensual. Parecía que habían descubierto un nuevo código de comunicación, en el que Tita era la emisora, Pedro el receptor, y Gertrudis la afortunada en quien se sintetizaba esta relación sexual a través de la comida. Como en esta película de Como agua para chocolate, habla en torno a estos recetarios magníficos. Por ahí cuentan también que cuando graban la película se ve mejor de lo que sabía ya en la grabación, pero se ve increíble. Muchas personas quedaron maravilladas con esta cocina mexicana, el sabor, el mole, cómo preparan estos platillos, el pastel, ese famoso pastel que hace que todos lloren en la boda. Y es esa relación que hay de la cocina, tanto de los elementos como de la gente que lo prepara. Y en la cocina mexicana vamos a encontrar que cuando llegan los conquistadores encuentran muchos elementos, muchos alimentos importantes que van a formar parte de la gastronomía. Entre ellos destaca, en las frutas, el aguacate. Aguacate viene del náhuatl aguacatl, que significa testículos, por la forma en que cuelgan los frutos de la rama. El aguacate es uno de los muchos regalos que México ha dado al mundo. Su sabor, textura y propiedades alimenticias han cautivado a innumerables países que con gusto lo han adoptado, como Francia y otros tan lejanos como Japón. Y es que el mexicanísimo aguacate lleva conquistando paladares de todo el mundo desde hace más de 500 años. Pero, ¿qué hace que el aguacate sea algo tan especial? Para empezar, lo más evidente, sin duda su extraordinario sabor, peculiar consistencia, color y su asombrosa versatilidad culinaria, ya que puede ser saboreado de maneras tan sencillas como sobre pan calientito con una pizca de sal, como aditamento en una quesadilla, en tacos o en sopas, cremas,
guisados a base de salsa de aguacate y por supuesto en guacamole, símbolo internacional de México. El aprovechamiento del árbol de aguacate es integral, ya que su madera es de buena calidad y en zonas rurales se le utiliza para la elaboración de yugos. La industria también obtiene beneficios del aguacate, pues se le utiliza para obtener aceites, lociones, jabones, cremas y shampoos para el cabello. ¿Y qué sería de la cocina mexicana sin el aguacate, que está delicioso y preparado a la manera tradicional, que ya la manera que conocemos ahora es una fusión, porque el limón no es mexicano? Por ejemplo, en ese guacamole que muchos probamos allá en la cocina mexicana, el limón es una aportación de los españoles a nuestra cocina. También está el tejocote. El tejocote es completamente mexicano y tiene un elemento que se llama pectina. La pectina es una fibra natural que se encuentra en las paredes celulares de las plantas y alcanza una gran concentración en las pieles de las frutas. Es muy soluble en agua y se une con el azúcar y los ácidos de la fruta para formar un gel. Las mismas con gran cantidad de pectina son principalmente manzanas, limones, naranjas, mandarinas, arándanos, grosellas, uvas y membrillos, entre otros. La pectina es ese azúcar que hace que sepa delicioso todos los dulces de este tipo. De las verduras que va a aportar México al mundo destacan el chayote, el jitomate, como lo conocemos en México y que en otros países le dicen tomate rojo, pero es el jitomate, el nopal, la calabaza y el frijol. Y dentro de las especias, la que destaca mucho es la vainilla. Origen de la vainilla. La vainilla es una orquídea originaria de México y fue descubierta por los totonacos, quienes ya la utilizaban extensamente antes de la llegada de los españoles. Para este pueblo, la vainilla era una de las plantas de mayor importancia y su uso se extendió entre los pueblos prehispánicos, quienes la llamaron xanat, hasta los aztecas que le dieron el nombre de Tlilxóchitl. En el Totonacapan, la vainilla representaba un símbolo cultural como lo fue el maíz para otros grupos. Más allá de su uso como condimento o saborizante, fue un elemento fundamental del comercio. De manera similar al cacao, uno de los tributos que exigían los aztecas a los pueblos conquistados fue precisamente la vainilla. Para los totonacos, la vainilla desempeñaba un papel fundamental y su aprovechamiento a partir de las plantas silvestres era muy respetado. Así, antes de entrar al bosque a recolectarla, tenían que pedir permiso y mostrar su agradecimiento a Quimiecolo, el dios del monte. Durante los años que duró la conquista, la bebida conocida como xocoatl, chocolate, entre los aztecas, era condimentada con vainilla, apreciada no solo por su sabor, sino por su valor estimulante. En una de sus cartas, Hernán Cortés describe sus efectos a Carlos V, asegurando que bastaba con una taza de esa bebida indígena para sostener las fuerzas de un soldado durante todo un día de marcha sin ningún otro alimento. Los nobles mexicanos en los tiempos de Moctezuma cocían el cacao con agua, miel de abejas silvestres y un poquito de vainilla, bebida a la que consideraban estimulante y sobre todo afrodisíaca. Los españoles quedaron admirados por los usos de esta planta y la documentaron en sus códices, siendo la primera orquídea americana ilustrada en el Códice de la Cruz Badiano en 1552. La vainilla que le da ese sabor increíble a los postres y que bueno, esos postres de Europa franceses no iban a saber igual sin esta vainilla mexicana. Además, ya como específicamente en cuanto a carnes, los mexicanos aportan el xoloitzcuintle. Xoloitzcuintle. El término xoloitzcuintle se origina del náhuatl xolotl, extraño, deforme,
esclavo, bufón, y de la palabra Itzcuintli, perro. En la mitología mexica, Xolotl era el dios de la transformación, de los gemelos o lo doble, la oscuridad nocturna, lo desconocido, lo monstruoso y la muerte. Era considerado el hermano gemelo y contraparte del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, quien representaba la vida, la luz y el conocimiento. Ambos dioses encarnaban un rostro antagónico del planeta Venus en su tránsito frente al Sol. Este perro tiene más de 7,000 años de antigüedad sin que el hombre haya intervenido en su generación, lo que la hace una de las razas más antañas del mundo. Algunos investigadores creen que ya se había domesticado hace más de 5,500 años. En América, el Xolitzcuintle era más que un simple animal. A este cánido se le consideraba un animal sagrado, un guardián y aliado trascendental. El Xolitzcuintle estuvo al borde de la extinción durante la colonización europea. Por un lado, debido a que los conquistadores hallaron en él una fuente de alimento inmejorable para sus expediciones. Y por otro, porque se buscaba eliminar las tradiciones religiosas relacionadas a este animal. De esta forma, la raza fue obligada a guarecerse en la sierra de Oaxaca y Guerrero, donde encontró refugio y sobrevivió durante cientos de años valiéndose de sus instintos. Sus particularidades, como la falta de pelaje y la pérdida temprana de sus dientes, lo hacen único. Ya desde la antigüedad se usaba para tratar malestares reumáticos al dejarlo dormir sobre la zona afectada y era excelente compañía para personas asmáticas. Tras la Revolución Mexicana, la imagen del Xolitzcuintle fue adoptada por artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y Raúl Anguiano, como uno de los símbolos nacionalistas que intentaban recuperar la identidad mexicana, europeizada durante el Porfiriato. Pero esto es lo que ellos tenían cuando llegaron los conquistadores. Y cuando llegan los conquistadores y se encuentran con toda esta gran cantidad de oferta de alimentos, se sorprenden porque es una cocina muy variada, que utiliza técnicas como la cocción, tanto en agua, en vapor, el asado y la preparación en barbacoa, que es una preparación muy diferente, porque cuando tú escuchas barbacoa en Estados Unidos es como a la parrilla. Aquí en México no. La preparación en barbacoa es en un agujero en la tierra sobre el que se colocan pencas, piedras y se calienta, y eso hace y da un sabor increíble a los platillos. Entonces, esa es una preparación diferente. Llegan los conquistadores y ellos van a traernos algunos elementos importantes que ya habían ellos asimilado de la tradición árabe y también de su contacto que tenían con el oriente. Entonces ellos van a traer el trigo, la cebada, la avena, el arroz. Y en las frutas, la naranja, el limón, la manzana, la mandarina, el durazno. Pero vamos a seguir platicando de esto y más en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio Mix. Ciudad Viva.